todo lo que hacemos, aparte de que parte de seres humanos, que es lo que somos, resulta que pretendemos hacerlo, objetivizarlo, convertirlo en una estrategia, volverlo en un elemento numérico, y hay una dimensión propia de las personas y de los grupos sociales que nos determina al final en lo que construimos. Lo llevamos dentro y de alguna manera lo determina. Y por eso tenemos también, para cerrar en este ámbito de capacidades con nosotros, a Pilar Ibáñez, que ella es experta precisamente de este tema. Ella es una de las directivas, la directiva de Mujeres TIC, y aparte es ella también escritora, emprendedora, empresaria, y yo creo que también es una total mindfulness. Así que aquí la dejamos a continuación con Pilar para que nos traslade esa dimensión humana que ahora necesitamos para emprender. Isla, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento. La verdad, estoy honrada de estar aquí acompañándolos y muchas gracias además a Israel, a For Growthy, a Juan y a Javier que los acabo de escuchar y me parece muy chévere que me ha tocado últimas para ir tomando como apuntes también de lo que iban diciendo, porque pues vamos a hablar en este ratico de la capacidad humana. Y obviamente se los voy a contar desde mi óptica de empresaria, de estar trabajando en el mundo de la tecnología, de manejar equipos de emprendimiento, pero también desde el doctorado en psicología. Entonces, digamos que yo a lo que me dedico es a analizar comportamiento humano y en cada uno de los ámbitos y ahorita pues en el ámbito de la tecnología. Entonces, hoy con el mensaje más importante que quiero que ustedes se queden es que lo más importante en un negocio y sobre todo en temas digitales es la gente. Y cuando estoy hablando de la gente, estoy hablando del equipo o de los usuarios y los clientes, que al final digamos que va a ser como el todo, porque nosotros a veces podemos tener una súper buena estrategia, pero tenemos una pésima cultura y como ustedes yo creo que alguna vez han escuchado esa frase que dice que la cultura se come la estrategia a la hora del desayuno, pues es que es así. Después podemos tener la última tecnología, pero si no sabemos cómo utilizarla, no tenemos quien la opere, no sabemos cuál es la función, si nos sirve para el negocio o no nos sirve, pues ahí también tenemos otro inconveniente. Y pues podemos tener toda una financiación y como se dieron cuenta, pues la financiación y los inversionistas son súper importantes, pero si nosotros no sabemos cómo manejar nuestras emociones, pues no queda ni rastro de ese dinero que se va a invertir. Y eso es una de las partes más importantes de esta capacidad humana que ahorita muy bien lo está diciendo Juan, y es cómo los inversionistas observan el equipo y cómo ese equipo puede llevar realmente esa idea a que genere valor. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando como en este rato. Bueno, cuando nosotros estamos hablando entonces de la capacidad humana, voy a dividirlo como en dos grandes partes, una de lo que les contaba el equipo y el otro de lo que es los usuarios. Entonces, haciendo referencia al tema del equipo, he manejado grupos chiquitos de 4 personas hasta 50 y después empresas grandotas de más o menos 20.000 personas. Y todas tres tienen en común que hay tres cosas que nosotros tenemos que analizar y tener en cuenta cuando vamos a estar manejando equipos y cuando vamos a estar hablando de capacidad humana. Lo primero es el reconocimiento, lo segundo es dejar brillar a la gente y lo tercero es el tema de salud mental y emocional. Si esos tres no los tenemos bien alineados, va a ser muy complejo que o el emprendimiento o la idea de negocio o la empresa como que pueda tener una buena cultura para que la estrategia realmente se pueda aplicar o que haya un buen movimiento a nivel financiero dentro de la empresa. Entonces arranco por el tema del reconocimiento. Yo creo que la forma más fácil de explicar el tema de reconocimiento es cuando nosotros en la vida hemos estado enamorados. Y yo creo que todos los que están aquí viendo esta conferencia el día de hoy, pues alguna vez en su vida se han enamorado. Y cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por la otra persona. Uno si tiene que llevarlo al aeropuerto a las 3 de la mañana lo lleva, si tiene que llevarle el desayunito a la cama se lo lleva, si tiene que estar enfermo y quiere necesita una sopita, se le hace la sopita, pero si la pareja empieza a hacer estas cosas y el otro no lo nota, no lo reconoce, pues la próxima vez que uno pregunte, oye, y el desayunito, le dicen, mijo, hágaselo usted, ¿saben? Entonces uno como que deja de hacer cosas. En la empresa sucede exactamente lo mismo y en los equipos sucede exactamente lo mismo. Entonces, en la medida en las que personas se sienten reconocidas dentro de la empresa, hay mayor compromiso, hay mayor vinculación, hay la posibilidad de que hagan como esa, que haya una extramilla, que hagan como eso adicional. Si no, vamos a tener un grupo de personas que si nosotros les decimos A, no van a dar ni siquiera el A, sino el antes del A, o sea, no va a haber como ese avance y
si a mí no me reconocen, hay un tema detrás como de falta de valor, una falta como de valor. Y se dan cuenta que nosotros normalmente el reconocimiento lo atamos a todo lo que sean las fortalezas. Y que ahorita más Juan estaba comentando el tema de los talentos. Entonces siempre van anclados, pero si nosotros no sabemos cuáles son los talentos de nuestra gente, tampoco conocemos cuáles son los nuestros, pues va a ser muy difícil también que podamos reconocerlos y además valorarlos. Entonces, aquí voy con el segundo punto y es el tema de hacer brillar a la gente y aquí hablo un poco de los desde el punto de vista del liderazgo. Resulta que nos sucede mucho en la mayoría de las empresas que tenemos, el equipo se conforma por una persona que es como el jefe y los demás como que lo siguen, o sea, como que hay un jefe y unos seguidores y ese formato nos funciona hasta un punto. Pero si nosotros más bien pasamos ese jefe a un liderazgo, pues es muchísimo más fácil que la gente se quede y que avance y haga como esa extra milla que estábamos comentando. Yo les cuento, hace mucho tiempo en mi vida pasada, puedo decirlo, porque hace 12 años yo dejé de litigar, alcancé a litigar unos 7 años de mi vida y hace 12 para acá me dedico a todos los temas de bienestar y felicidad corporativo. Cuando estaba en esa otra vida, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba trabajando en una firma de abogados, a mí me pagaban, a mi jefe le pagaban la hora, 500 euros la hora, a mí me pagaban 7, ¿cierto? Van 7 euros la hora y uno era el que hacía los memoriales, hacía todo, pero yo jamás en mi vida estuve en una reunión con los clientes. A mí nunca me pusieron en el front, nunca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí vemos dos cosas. Uno, si va a haber gente que siempre brilla, el que está detrás, si tiene una personalidad que quiere avanzar, pues se opaca, entonces, y termina yéndose. Si se dan cuenta, se termina yendo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros identifiquemos, primero, cuáles son los talentos y las fortalezas del equipo y segundo, que empecemos a echarlos al agua. Muchas veces nosotros no sabemos el talento que tiene la gente hasta que no se pone en una situación en la que sale a florecer ese talento. Y eso lo vimos, por ejemplo, mucho en los temas del COVID. Cuando llegó el COVID, teníamos grupos de personas que estaban acostumbradas a hacer las cosas de una misma forma. Pero en la medida en la que llegó COVID, les tocó sacar algunos, no todos, porque va a depender de su tipo de personalidad, les tocó sacar como un chip de emprendedor o de un mindset diferente o de resiliencia o venga, hagámoslo por este lado, que antes en la zona de confort en la cual se encontraban no iban a poder desarrollar ese talento que estaba por allá como guardado porque no había ni la necesidad, ni el espacio, ni había algo que los hubiera empujado. Y miren que a muchos les sucedió que durante muchísimo tiempo dijeron, no, yo soy negado para la tecnología. Pero una vez llega COVID, pues no eras tan negado porque te tocó entrar a Zoom, mirar cómo funciona, mirar cómo funcionan todo el tema de las aplicaciones, o sea, te tocó entrar en ese mundo y ahí empezaste a desarrollar otras fortalezas que al principio no tenías. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho y es el Martin Seligman y la Universidad de Pensilvania tienen un diagnóstico muy interesante que se llama las 24 fortalezas del carácter. Y uno debería con todos sus equipos hacer ese pequeño diagnóstico que es gratuito. Le sale a uno cuáles son las 24 fortalezas, pero sobre todo las más importantes son esas 5 primeras. Y en esas 5 primeras es como el signature, es como las fortalezas que a nosotros más nos mueven. Y esas serían las que nosotros como líderes y los jefes deberían ayudar a potencializar. Y ahí entre esas hay muchas que hoy llaman habilidades blandas. A mí me gusta más llamarlas habilidades como que potencializan, que fortalecen. Una de ellas, y esto lo conecto con algo que decía Juan, es la determinación. La determinación es la mezcla de dos subfortalezas, que es la pasión y la perseverancia. Entonces, la doctora Angela Dorwood de la Universidad de Pensilvania tiene un libro muy interesante que se llama Grit. Grit traduce determinación. Ella hizo un estudio a Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, personas que generaban que eran muy exitosos, algunas personas que eran muy talentosas y artistas. Y evidenció que había personas que tenían a veces muchos talentos, pero que no lograban llegar al cumplimiento de esa meta o ese sueño. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Y qué pasa con los que pareciera que no tienen tanto talento, pero oye, donde ponen el ojo, allá llegaron y lo lograron? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre las dos? Y se dio cuenta que era la determinación, que, como les cuento, es la suma entre la pasión y la perseverancia. En todos los países de Latinoamérica nos sucede una cantidad que o tenemos pasión, pero nos falta perseverancia, o tenemos perseverancia, pero nos falta pasión. Entonces, si no hay la mezcla de las dos, es muy difícil llevar adelante una idea de negocio. Entonces, en Colombia, sobre todo desde acá, nosotros tenemos mucha pasión. Entonces, ¿qué es tener mucha pasión? Es como, hagamos el símil, que es un poquito diferente, pero a motivación. Entonces, va a empezar el año, no, este año sí emprendo,
este año sí hago dieta, este año consigo pareja, este año dejo de deberle a todos los bancos, pero una vez llegó febrero, marzo, abril, esa idea se le quedó por ahí rondando, pero nunca la llevó a la práctica porque faltó la perseverancia, que es lo que nosotros estamos necesitando. Es muy interesante porque, como les contaba antes Juan, es todos estos emprendedores que son súper soñadores, pero que no tienen ese coequipero administrativo que coge esas ideas y como que las plasma y las arranca y las potencializa y da como esa disciplina en el tiempo. Entonces esa mezcla entre las dos cosas. Pero también en Colombia y en muchos países de Latinoamérica tenemos mucha gente perseverante, pero que no tiene pasión. Entonces, los perseverantes que no tienen pasión también son aquellos que llegan todas las mañanas a trabajar a su empresa sagradamente, 7 de la mañana se van a las 5 de la tarde, dicen yo no vine aquí a hacer amigos y se la pasan tecleando, no interactúan, no hablan con nadie, o sea, perseverantes son, o sea, ellos están yendo a trabajar. Pero que uno diga, no, qué nivel de motivación, mejor dicho, qué ideas tan maravillosas que le surgen, no, ahí no va a pasar nada más sino una zona de confort y de monotonía constante. Entonces, nosotros en todos los modelos de las ideas, en los modelos de negocio, sea digital o no, es muy importante que tengamos la mezcla de las dos, o la pasión y perseverancia, y que eso nos dé como esa suma de determinación. Ahora, esto también se suma a, dentro de todas esas fortalezas que tenemos que ayudarle a desarrollar al equipo, es toda la gestión de las emociones se mezcla aquí. Entonces, a nosotros, ni en el colegio ni en la universidad, sino es la vida la que nos va enseñando a gestionar las emociones y en la medida en la que más las gestionemos, pues vamos a poder avanzar en nuestros negocios de una forma más afortunada. Porque como a nosotros no nos enseñaron esto, sino que aprendemos de prueba de horror y dándonos contra las paredes casi, entonces tenemos a veces muchos inconvenientes. Entonces, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, el 80% de las decisiones que tomamos son súper emocionales. Y cuando estamos emprendiendo, esa emoción en algunas cosas no nos sirve tanto. Y sobre todo, en esta nueva generación que está surgiendo, el tema de ser tan, de no manejar, por ejemplo, un no, ¿listo? No manejar el no. Entonces, el manejo del no es algo que tenemos que nosotros estar trabajando constantemente porque cuando uno está emprendiendo se va a enfrentar a 10.000 nos por 1.200 razones, porque al cliente no le gustó, la persona no le parece, no es el momento adecuado, el timing es súper importante, no estamos dando el discurso como lo tenemos que dar. Tantas veces que uno se presenta a paneles de inversionistas, 1.000 veces le van a uno a decir que no por 3.200 razones. Entonces, en la medida en la que la gente no sepa manejar ese no y se frustra, pues ahí va a ser muy complicado que puedan emprender, porque siempre en la primera parte de una carrera de cuando uno inicia a emprender, pues se va a encontrar con demasiados nos. Y en la medida en la que nosotros aprendamos a gestionarlos y tomemos el no como que ya lo sabemos desde el principio que el no va a haber, entonces, ¿cómo hago para darle la vuelta a ese no y no me frustro? Pues ahí vamos a lograr crear un equipo muy interesante para nuestros emprendimientos. Entonces, digamos que el líder, a mí me gusta mucho que sea una persona que ayuda a brillar a las otras personas, o sea, se dio cuenta cuáles eran sus fortalezas, pero decidió a monitorear cuáles eran las fortalezas de los miembros de su equipo y ayudarlos un poco como a brillar y a surgir y echarlos mucho al agua para que nazca eso por dentro. Y en el tema de salud mental, pues aquí vemos es más el manejo de las emociones y mantener el equilibrio, ¿no? Sobre todo el equilibrio y la madurez al momento de emprender. Eso va a ser súper importante pues para que lo que vaya surgiendo en el camino pues se pueda lograr. Ahora, en esta segunda parte, entonces al principio les dije que iba a hablar del equipo, aquí ahora quiero irme un momentico a la capacidad humana desde el punto de vista de los usuarios y sobre todo clientes usuarios y este tema de la venta. Nosotros, los emprendedores y la gente, los seres humanos son los que crean la idea, crean el negocio, crean el emprendimiento, crean la empresa, pero nos vamos a tener que enfrentar del otro lado también a otras capacidades humanas y a otros seres humanos que van a ser nuestros clientes y nuestros usuarios. Y ahí aplica todo lo anterior que les contaba, pero también mucho, algo muy interesante y es lo que les contaba, que el 80% de las decisiones que tomamos y que toma un cliente cuando va a pasar a ser nuestro cliente son emocionales. Entonces, está científicamente comprobado, y esto lo hemos visto, lo he visto muchísimo en el doctorado, que las emociones impactan de forma positiva o negativa en la memoria, en la atención, donde ellos están poniendo su foco y en la toma de decisión, al final, en la venta o lo que vaya a suceder allí. Entonces, hay algo muy interesante que está sucediendo y a veces, y viene como toda una ola diciéndole a la gente que solamente nosotros tenemos que pegarle a la emoción para que la gente compre. Sí, pero tenemos que poner atención también a algo y es que esa emoción fluctúa
Y si esa emoción se pierde con el tiempo, ahí va a quedar la lógica y la lógica va a hacer que el cliente vuelva. Entonces, aquí empiezan a jugar una cantidad de diferentes variables que nosotros tenemos que considerar. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros estamos viendo en Instagram muchos servicios y productos que tienen que ver con adelgazarse o con volverse millonario con una declaración positiva, o en redes sociales vemos mucho a personas que muestran la casa en la que quieres estar, las vacaciones donde quieres estar, la pareja que desearías tener, y solamente haciendo pues clic y pagar ya, mejor yo, se le cambió la vida. Pero mucha atención, porque esta publicidad aquí, además la forma en la que le estamos vendiendo a la gente todo de forma como que pareciera que es súper fácil, resulta que nosotros a veces no sabemos qué pasa una vez esa persona compró nuestro producto, nuestro servicio, qué pasa después con ese ser humano. Entonces a veces nos fijamos mucho como en las tendencias y lo que nos está botando la métrica y las tendencias, pero no vamos más adentro, sino nos quedamos como en la superficie. Y resulta que cuando esa persona va y compra esa dieta o ese plan de ejercicio, se baja la aplicación para conseguir esa pareja, compra el producto, lo que esté comprando, se compra el curso este de volverse supermillonario, y resulta que después nadie le dijo desde el principio, oye, pero tú tienes que hacer esfuerzo. Es decir, tienes que hacer el ejercicio. Es decir, tienes que comer de forma saludable. Es decir, tienes que administrar bien tu dinero. Es decir, quieres una pareja, te toca hacer el esfuerzo para ir a conocerla o conocerlo, y además empezar una relación entre humanos que tiene sus complejidades. Entonces, cuando uno no sabe y solamente se guía por la superficie y no sabemos lo que está pasando detrás y el esfuerzo adicional que le toca hacer a la gente para que funcione realmente, lo que sucede es que nosotros terminamos vendiendo una cosa que no es real. No es real, y la gente lo va a notar con el tiempo, y después nos preguntamos, pero ¿por qué los clientes o los usuarios no vuelven? No vuelven porque nosotros nos quedamos en la superficie, en esa venta inicial, pero no escalamos a que detrás de eso había un ser humano con una cantidad de complejidades que tenemos que analizar, y con una cantidad de emociones, decisiones lógicas que suceden ahí detrás. Entonces, a mí me gusta mucho un caso que yo creo que ustedes de pronto lo conocen, y si lo conocen me encanta, y si no, un recorderis aquí, que era el caso de Sapos. Y en el caso de Sapos, hace mucho tiempo, cuando empezaron a abrir la empresa, se recuerdan que ellos querían vender zapatos por internet, y pues hoy todo el mundo compra zapatos por internet, pero en esa época, pues vender zapatos por internet, cuando no estamos en esta era tan digital, pues era muy complejo, porque sobre todo porque eran zapatos que tenían que ver con mujeres, uno le gusta medírselo, a ver cómo se le ve en el pie, el material, cómo se ve el cuerpo con ese zapato, hay una cantidad de variables. Entonces, les estaba yendo muy mal, y hubo una persona que llegó al equipo y fue maravillosa esta idea. Dijo, venga, démosle un plus, esta propuesta de valor a nuestras clientas, y es que digámosles, vayan a la plataforma, miren qué zapatos les gusta, tranquila, pida uno, pida 50, yo corro con los gastos de envío hasta su casa, en su casa se los mide con toda la tranquilidad 800 veces, y los que no le guste, pues devuélvalos. Entonces, y nosotros también pagamos ese envío de vuelta. Y al principio obviamente era como, pero ¿qué es esa idea de negocio tan loca? O sea, nada que ver, ¿cómo así que más encima que no están pagando los productos, más encima yo le voy a pagar el envío? Pero resulta que este ser humano que llegó con esta idea conocía muy bien a su cliente, conocía muy bien a su cliente, en este caso las mujeres, y a mí me ha pasado una cantidad que yo voy y compro cosas por internet, y cuando llegan a la casa, y en este caso de Sapos, llegaron 50 zapatos, y uno, hay la mitad que no le sirven, pero uno le encanta, o sea, que uno le encanta, y lo tenía clarísimo. Entonces, se dieron cuenta que primero no devolvía todos los zapatos, sino que devolvía el 20-30%, pero se quedaba con todo el resto, y hay una cantidad que ni siquiera, nunca en la vida, ni uno se va a poner, ni yo me puse, pero a uno le parecen lindos, o por si acaso en algún día me llegan a caber bien, una cantidad de cosas que suceden con el comportamiento humano que son súper interesantes. Entonces se puede imaginar que en esa época, además, después se hubiera mezclado esto con unas plataformas como la de venta de segunda mano como GoTrender, y uno pudiera esos zapatos que al final no usó venderlos con una plataforma de segunda mano, maravilloso. O sea, sería un maravilloso ecosistema. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es porque yo no me quedo solamente en la superficie, sino que voy y miro qué está haciendo la persona detrás de la tendencia, detrás del clic, detrás de que fue a la página web, qué pasa con ese ser humano. Y para eso a veces nos toca a nosotros conocer la gente. Nosotros sabemos desde la psicología que las personas toman decisiones por 5 razones, porque necesitan certeza de las cosas, necesitan seguridad, necesitan reconocimiento, necesitan sentir que están contribuyendo, necesitan sentir que crecen, y necesitan sentir conexión. Cuando nosotros entendemos qué es lo que está pasando y detrás, que al final, si se dan cuenta, es que es una forma de llegar a esta felicidad
que es, digamos, una de las cosas que uno trabaja mucho a nivel científico, es qué está pasando detrás con estos clientes y cómo logramos que lleguen realmente a sentirse felices en su entorno y con todo lo que está sucediendo y con la idea de negocio. Entonces, para finalizar y dejarnos aquí como con esta idea es, la capacidad humana es súper importante. Nosotros, si nosotros tenemos una muy buena estrategia, tenemos el dinero, tenemos la tecnología, pero no cuidamos la capacidad humana, no sabemos cómo funciona el comportamiento humano, cómo funcionamos nosotros, cómo son nuestras fortalezas, cómo funciona nuestro cliente, pues es muy difícil que esa idea de negocio, que ese emprendimiento logre pasar el año, los 2 años, los 3 años o llegar a ser exitoso. Entonces, pongámosle mucha atención a esto, fijémonos en los comportamientos de la gente, conozcámonos nosotros mismos, por qué tomamos las decisiones, cómo fluctúan nuestras emociones y ahí pueden darse cosas muy interesantes alrededor del tema y pues que logremos que nuestros emprendimientos y las ideas que todos ustedes tienen pues puedan tener visto bueno y logren cumplir sus metas y sus sueños, que eso es lo que estamos esperando acá. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por esta visión final y además con esa energía, con ese entusiasmo para terminar en este último